Como le adelantaba ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló durante su conferencia diaria que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando la gestión de Miguel Ángel Mancera al frente de la Ciudad de México. Una de las líneas de investigación son transacciones dudosas o presuntamente irregulares con el sector inmobiliario. Como muchas veces el periodismo ya había denunciado todos estos asuntos, y le agradezco mucho precisamente a la periodista de investigación y columnista en el Washington Post, Sandra Romandía, que nos tome la comunicación para que nos cuente un poco más de este reportaje que ya fue publicado hace unos años, pero vale la pena retomar el día de hoy. Un reportaje en La Silla Rota titulado El cártel inmobiliario de la CDMX, sus operadores en el gobierno de Mancera. Bienvenida y gracias, Sandra. Gracias a ti, Luisa, por la invitación. Bueno, como bien dices, este fue un reportaje que nosotros hicimos hace 2 años, prácticamente, poco más de 2 años, que se publicó en La Silla Rota. Fue un reportaje, una serie de reportajes que revelaron cómo funcionarios claves en temas de vivienda en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno, construían de manera secreta con empresas que de alguna manera trataban de camuflajear edificios departamentales en la Ciudad de México, en varios puntos de la Ciudad de México, violando normas de construcción, violando normas ambientales y, por supuesto, cayendo en un conflicto de interés que está incluso en los códigos legales catalogado así, porque ellos, al ser funcionarios dentro de la administración en temas inmobiliarios, y me refiero principalmente a 2 personajes clave que nosotros mencionamos en ese reportaje. Uno de ellos es Fausto Galván, quien era entonces asesor para temas económicos en temas de desarrollo de vivienda, y Simón Newman, quien fue también director de SEDUBI, que bueno, es la secretaría que tiene que ver también con el tema de vivienda en la Ciudad de México, al menos de 2012 a 2014. Entonces, lo que nosotros revelamos fue cómo, por una parte, mientras ellos eran los jueces de la ciudad, en el sentido de que eran los que de alguna manera coordinaban permisos de construcción o incluso pues tenían que ver de alguna manera con las sanciones en caso de construir mal, pues al mismo tiempo ellos tenían sus empresas secretas inmobiliarias con las que estaban comercializando y vendiendo. 2, se amparaban en una norma que se llamaba la norma 26, que lo que buscaba era como hacer descuentos o permitir que construyeran a más bajo costo las empresas para que vendieran a precios de interés social y construyeran más pisos de los que se deberían. Pero ellos, ¿qué hacían? Construían bajo este esquema, digamos que era un estímulo para vender vivienda de interés social, y en realidad las vendían a precio alto de mercado. Y lo otro, por supuesto, también es que algunos de sus edificios incumplieron con normas ambientales, con normas de construcción. Muchos de estos incumplimientos fueron vistos en la PAOT, en el órgano regulador, y aún así nunca tuvieron alguna sanción. Esta es la explicación a este fenómeno de gentrificación en muchas colonias populares. Había uso de suelo para vecindad, se les aprueban un montón de beneficios para construir lo que tendría que haber sido vivienda de interés social, y hay estas súper complejos de lujo gigantescos, ¿no?, que solo expulsaron habitantes originales. Entonces, con este tipo de reportajes podemos entender un poco lo que pasó en la capital del país y quiénes se beneficiaron. Te preguntaría, Sandra, yo recuerdo que fue un reportaje que hizo muchísimo ruido, ¿no? La norma 26 creo que se suspendió un tiempo por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó con estos funcionarios? ¿Dónde están el día de hoy? ¿Y por qué se vinculan a Miguel Ángel Mancera? Digo, además de lo obvio de haber estado en su gabinete, entiendo que además le asesoraron en los temas de vivienda, que es una de las situaciones urgentes en la capital. Sí, le asesoraron en temas de vivienda, y aparte uno de los reportajes que publicamos en esta serie tuvo que ver con cómo Miguel Ángel Mancera también era cliente de ellos, cliente de sus empresas. Es decir, no sabemos si los compró realmente o no, o fue parte de algún acuerdo oscuro, pero al final de cuentas Miguel Ángel Mancera fue dueño o es dueño de algunos edificios que pertenecen o que vendieron y comercializaron este grupo selecto, digamos, de funcionarios que se movía. Insisto, la cabeza eran 2, Fausto Galván y Simón Newman. Después de la publicación del reportaje, Fausto Galván sale de la administración pública. Él argumenta temas personales, pero por supuesto que fuentes cercanas pues reconocieron que había sido al revelarse este entramaje. Que te cuento un poco más de él y cómo hicimos la investigación. Todo nació por el sismo de septiembre del 2017, cuando empezamos a averiguar por qué había edificios que se habían dañado a pesar de ser bastante nuevos, y encontramos que uno de ellos había sido construido y vendido por funcionarios de gobierno.
A partir de ahí empezamos a revisar si había otras empresas y con una búsqueda exhaustiva en el registro público de la propiedad, por transparencia y por varios registros, encontramos que no era una empresa, sino que eran una treintena de empresas con diferentes nombres, con la misma dirección fiscal y con apoderados legales muy parecidos, en los que realmente era el conjunto de empresas secretas, así le llamamos, porque realmente las escondían de estos funcionarios. Pues es un reportaje verdaderamente impresionante, muy complejo, como bien dices, que vale la pena, porque además trae estos casos particulares que puede ser cualquiera de nosotros pagando mucho más de lo que habíamos pactado, ¿no? Por un departamento o siendo, pues sí, perjudicados y perjudicadas directamente por este tipo de redes de complicidad. Y bueno, muy relevante conocer todo esto en el contexto de lo que dijo ayer la jefa de gobierno y de lo que se ha revelado por parte de la UIF. Sandra, para cerrar te preguntaría, ¿dónde seguimos estos reportajes? ¿Dónde los leemos? ¿Dónde te seguimos a ti también? Gracias. Mira, los reportajes los pueden encontrar como Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, así los pueden googlear. En La Silla Rota está toda la serie de reportajes. Y bueno, pueden leer mis columnas en el Washington Post en español, también en el diario Milenio todos los domingos. Y bueno, estaremos presentes en todos los diferentes proyectos periodísticos que hay en camino. Pues muchísimas gracias por permitirnos reproducir esta investigación. Sin duda vale la pena retomarla en estos días. Gracias de nuevo y seguimos en comunicación, Sandra. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Sandra Romandía, que nos recomienda esta serie de reportajes publicados en La Silla Rota. Creo que son 3 entregas con este título, El cártel inmobiliario de la CDMX. No se ha dicho bien por parte de la UIF qué es exactamente lo que se está investigando de la gestión de Miguel Ángel Mancera, solo se dijo que una de las líneas eran las irregularidades inmobiliarias que hoy padecemos, los precios de las rentas, ¿no? Todo este tipo de construcciones que se cayeron, etcétera. Y bueno, esto nos da un poquito de luz de qué podría ser lo que se está investigando y si no, bueno, por lo menos lo que ya se denunció por parte de las periodistas y los periodistas de este país. La pausa y a la